Señoras y señores, Percio Maldonado y un servidor Geraldino González, recibimos a las 7:40 a Ramón Rogelio Henao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano. Muy buenos días, Rogelio. Muy buenos días, Geraldino. Muy buenos días, Percio. Ingeniero, ¿qué tal? Tenerle por aquí. Gracias por tenerme. Buenos días, República Dominicana, que se despierta a bien informarse por Telemicro, por el matinal. ¿Usted está contento? Sí, sí, sí. Parecería que la cosa, que en el Partido Reformista llueve. Lo que pasa es que tuvimos un fin de semana especial, además del Festival Presidente. El Festival Presidente, sus 3 días y también el acontecimiento del nuevo aniversario de la Constitución de la República. 173 aniversario. Bueno, que este 173 aniversario ha estado un poco marcado de nuevo por una discusión sobre potencial reforma salpicado a la Constitución de una repostulación del presidente. Uno de los elementos más importantes para cerrar ese tema de la constante reforma y de una nueva constitución es que siempre se ha discutido que por qué no se fija hacia el futuro con carácter permanente de la constitución y que las nuevas modificaciones se llamen, como en Estados Unidos, enmiendas. Aquí en República Dominicana tenemos, en el constitucionalismo dominicano, cada constitución es prima, es nueva, suplanta, sustituye, deroga en toda su parte de la anterior y se constituye en una nueva constitución. O sea, estamos celebrando el 173 aniversario de la primera Constitución, pero ya vamos en 30 y tantas. Sí, bueno, o ponerla como la tenía el doctor Balaguer. Bueno, la de Balaguer fue de la que más duró, del 5 de diciembre de 1966 ¿Cuál sería hasta el 94. ¿Cuál sería el problema? La más duradera de todas las constituciones que ha tenido la República Dominicana ha sido la de Balaguer. Perdón, de los últimos tiempos. Pero no que la del 5 de diciembre de 1966. Pero no fue que la Constitución duró mucho, fue que Joaquín Balaguer duró mucho en el poder. Bueno, las dos cosas. Ramón Rogelio, todavía hace falta. ¿Cuál sería el problema de tener una Constitución abierta? Bueno, o sea, las constituciones nunca son abiertas. ¿Tendría problemas? Las constituciones nunca son abiertas, siempre... Pero que no prohibiera la reelección, por ejemplo. Esa es una discusión constante en la República Dominicana. Sí, pero yo le pregunto a usted. El problema no es en el que se permita o no la reelección continua, es la debilidad institucional que tiene el país. O sea, no es que la reelección es mala, es la institución es dominicana. Exacto, no tenemos los controles y todavía ya vamos para 15 años discutiendo una ley de partido. Ahora mismo se ha hecho una discusión intensa en el Congreso, sin embargo no se establece. Y cuando tú vas a las trabas del no consenso, siguen siendo las mismas. La renuencia a establecer controles en la donación, en el uso de recursos del Estado, en ese tipo de cosas. Ahí es que está la traba. O sea, el problema de la política dominicana es que depende mucho del dinero. Se ha convertido en una democracia de papeleta y no una democracia de propuesta. Si tuviéramos una ley de partido y una ley electoral efectiva, ¿podría tenerse abierta el tema ese? Sería un sistema a considerar. Si tuviéramos los controles, porque la maldad de la reelección, no de la reelección, de la repostulación, está en el uso de los recursos del Estado ante la ausencia de control. O sea, el doble rol del presidente candidato, que cada actividad pública se convierte en un acto de proselitista que va en desmedro de la competencia y el no límite. Pero otras democracias tienen los controles donde tiene que abandonar el cargo. Bueno, Angela Merkel llegó a su 4º periodo. Sí. En Alemania. Sí, es un sistema parlamentario, es diferente. Sí, pero es reelección. Fíjate que... No, pero es completamente diferente. Fíjate que en el Parlamento latinoamericano, una de las discusiones más antiguas del establecimiento de ese parlamento es la confrontación de los modelos y lo débil que es el presidencialismo frente al parlamentarismo y que el atraso del nuevo continente, de Latinoamérica versus Europa, se fundamenta precisamente en que, contrario a lo que rige mayoritariamente en Europa, que es el parlamentarismo, aquí tenemos el esquema presidencialista full. Ya los partidos buscan en esos países también tener mayoría en el Parlamento. Bueno, pero es un combinado, ahora, que se sabe quién va a ser el primer ministro, pero es un parlamentario que después surge. No hay duda de que la discusión de la reelección es un tema de la democracia y lo que procura es ponerle ciertos límites al poder, ejercicio del poder. En Estados Unidos no existe
el parlamentarismo, existe la democracia occidental, que es un congreso, una cosa. Y sin embargo, hasta el 45 era abierta la Constitución y luego se estableció 2 periodos y no más. En el caso de República Dominicana, lo que usted está planteando es que si ese límite viniera por un control efectivo al uso de los recursos desde el poder, pudiera la Constitución estar abierta. Eso es lo que está planteando. Sería un modelo a considerar. En la actualidad no sería descabellado plantearlo porque existe, o sea, estamos inmersos en una discusión del establecimiento del límite de controles que ha sido muy poco exitoso. O sea que no se puede ser optimista, a pesar de los avances que se han logrado en la comisión bicameral. No se puede ser optimista porque no hay una mesa del liderazgo político que esté discutiendo. O sea, la discusión a la altura de los jefes de los partidos no se ha dado. Y nosotros inclusive en el día de hoy insistimos, lo hemos dicho varias veces, en la necesidad de que el presidente Danilo Medina asuma el rol de líder del país y llame a una gran concertación sobre un tema fundamental. Él hablaba a propósito del aniversario de la Constitución, que va a luchar por la consolidación del Estado social y democracia de derecho. La mejor forma de hacerlo es precisamente perfeccionando nuestro sistema. Sin embargo, él no acudió al acto de conmemoración de la Constitución ayer, se limitó a hacer una declaración. Dos Twitter. Está un poco como Donald Trump. Bueno, ¿significa eso algo? La comunicación moderna ahora, el Twitter es una herramienta política. Fíjese una cosa. Normalmente la discusión sobre la repostulación de un presidente viene normada por 2 cosas. O porque el presidente esté muy bien en el aprecio público, o porque no hayan opciones políticas que puedan superar a quien está gobernando. En el caso de la República Dominicana, más o menos se da ambas situaciones, porque el presidente, a pesar de estar en un mal momento, aparece mejor que todos los líderes políticos dominicanos. Y segundo, la oposición no parece ser una opción tan eficaz y efectiva. Sin entrar en contradicción con tu visión de la situación dominicana, en el caso dominicano, el continuismo consustancial con la democracia dominicana. O sea, el continuismo está en el tuétano de la democracia dominicana. O sea, de la psiquis dominicana. Sí, de la psiquis. Nadie que ha llegado a la presidencia de la República se ha ido sin intentar quedarse. Nadie. Aunque sea señores, secreto. El PRD, su bandera en su lucha contra el reformismo, contra el balaguerismo, era la antirreelección. Bueno, Inmediatamente. Usted puso tan loco al PRD con eso que lo hicieron como un principio. Bueno, inmediatamente se estableció cualquiera de los gobiernos que tuvo el PRD y hubo una intentona. Pero fíjese un caso interesante. El PRD... Inclusive formal en el caso de Hipólito Mejía, que fracasó, pero en el gobierno de Antonio Guzmán, el de Jacobo Magluta, el de Jorge Blanco, hubieron intentonas, nada velada de montar procesos reeleccionistas. Pero fíjese una cosa, en el caso del PRD con el presidente Hipólito Mejía, se dio la modificación para la reelección. Se repostuló el presidente, pero perdió las elecciones. Pero perdió. Bueno, es que la repostulación per se no da la ganancia en sí. No da ganancia en sí. Tienen que darse una serie de factores que permitan que sea viable. Cuando el pueblo no quiere, bueno, Balaguer logró hasta una segunda reelección, o sea, 3 mandatos consecutivos en 2 periodos, pero al final perdía. Al final en el 78 fue desalojado y duró 8 años fuera del poder. Y la interrupción que tuvimos ya por el recorte de mandatos voluntarios, si se quiere, que hubo en el 94. Ayer decía la misión del Fondo Monetario Internacional que estaba evaluando la economía dominicana, que estaba optimista con el desempeño de la economía dominicana. ¿Le viene bien eso a la idea de una repostulación del presidente hacia el frente? Mire, los planteamientos del fondo siempre tienen que ser atendibles, pero la realidad en términos, por ejemplo, de la política de endeudamiento del país es preocupante. O sea, hoy se reseña que la deuda consolidada de la República Dominicana supera el 50% del PIB.
Es más del 50%. Del Más Producto del Interno 50%. La consolidada sugiere que se incluya el déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central. Si incorporamos eso, estamos hablando de más del 50%, lo que es preocupante. Cuando los estadistas, los estudiosos del desempeño económico y del manejo apropiado del Estado, tipo ya el francés, ya tal, han establecido un umbral, Attali, han establecido un umbral de que lo ideal en términos de la proporción del endeudamiento con la producción del Producto Interno Bruto es el 40%. O sea, eso es lo ideal. Inclusive el doctor Leonel Fernández en una ocasión habló de esa fórmula del 40 del PIB como tope. Entonces, aquí estamos hablando que superamos el 50%. Ahora, de que tenemos un activismo y de que en materia económica yo creo que hasta la oposición tiene que tener cierto grado de optimismo, porque la economía depende mucho de lo que crea la gente. O sea, dicen que el dinero es temeroso. La economía es lo que sale la gente a hacer. Pero fíjese una cosa, la Dirección General de Impuestos Internos ha dado los siguientes datos. Ha dicho que el 40% del ITEBI se queda en manos de quienes lo cobran, en manos de particulares, y que el impuesto sobre la renta, el 60% se evade. ¿Tendría el gobierno y la Dirección General de Impuestos Internos ha iniciado una campaña apoyándose en la experiencia chilena? Los chilenos están ayudando al gobierno en esta materia. ¿Pudiera el gobierno recuperar por esa fuente de ingreso recursos suficientes, primero para resolver el déficit del presupuesto, que es lo que genera este ritmo de deuda? Definitivamente sí. Lo que nosotros dudamos es que exista la voluntad. Desde hace tiempo en la República Dominicana la corrupción en el sector privado es mayor que la del estatal, que ahora se convierte en el principal problema del país. Las últimas encuestas colocan la corrupción en un nivel dentro de la problemática nacional, en un nivel alarmante. O sea, los ciudadanos le están dando... Hay más corrupción en el sector privado que en... Claro. O sea, la evasión fiscal y la evasión arancelaria, constituida como acto de corrupción, son más que el dinero que se debía la corrupción. Ahora, ¿habrá la voluntad en el Ejecutivo para llevar al orden el estímulo mayor que tienen esos contribuyentes evasores para ceñirse a lo que dice la ley? El Estado está dispuesto a brindarlo. O sea, el Estado va a hacer un uso más eficiente de los recursos, porque también el estímulo de la evasión surge de que sí, está bien, okay, yo no incorporo este dinero a mis ganancias, lo llevo al Estado y el Estado va a dar salud, educación, pero en la práctica muchos empresarios tienen que constituirse en hacer la veces de Estado, supliendo a través de acción social, una supuesta acción de responsabilidad social, lo que el Estado debería hacer y ese tipo de cosas. Pero realmente hay un nicho de recursos que podría suplir el déficit, que si se combina una acción fiscal, y el modelo chileno ha sido bastante de los más exitosos del continente, si se combina eso con una política de gasto más apropiada, podríamos tener presupuesto equilibrado, que tenemos ya casi 2 décadas que no tenemos presupuesto equilibrado. O sea, hace tiempo... Y dice que cuando la economía funciona, la política funciona. Claro, hace tiempo que la República Dominicana no tiene un presupuesto equilibrado, o sea, que no sea deficitario en el origen. O sea, que se confiese que tiene que recurrir al endeudamiento para poder manejar los ingresos con los egresos. Cuando se dan situaciones como esta, hay una pregunta que surge. La ley de partidos políticos luce como si estuviese estancada. Los dirigentes de oposición han tratado, han hecho gestiones, han contactado, se ha hecho alguna reunión, se ha pedido alguna reunión con el presidente o con la comisión bicameral o con el presidente del PLD con la finalidad de darle salida en los últimos días. Mira, la comisión bicameral ha hecho un esfuerzo, hizo una ruta entre los partidos políticos, entre los líderes principales de los partidos, inclusive el propio presidente de la República, pero la verdad es que
como en toda la República Dominicana, la concertación tiene que ser esta congresional, no es lo que se pongan de acuerdo, hasta que no bajen las líneas, las cúpulas partidarias, no va a haber una ley de partido. Y los entranques, los inconvenientes, los impases, están en el dominio solamente de la alta casa. Nosotros como partido hemos sido reiterativos en llamar al presidente Medina que asume el liderazgo de esta discusión y que llame a una cumbre y que pacte no solamente la ley de partidos, sino la transformación del régimen electoral, que entendemos que podría constituirse en el principal aporte que él haga en términos institucionales en este mandato. Y existen ya bastantes coincidencias que se han logrado en el nivel de la comisión bicameral, pero las dificultades solo podrían salvarse si él asume el liderazgo y llama a los partidos de oposición y a la sociedad a ponernos de acuerdo sobre eso. Y yo creo que estamos en el momento apropiado, ideal para eso. Ingeniero, el tiempo ya se nos termina, pero no queremos que usted se vaya de aquí sin decirnos si ha aparecido una mano sanadora en el Partido Reformista o si tendremos que esperar la decisión del Tribunal Superior Electoral cuando conozca el proceso para decir quiénes son las autoridades en el partido. Mira, siempre hay aprestos al interno. Ahora mismo hay un esfuerzo que está haciendo el compatriota Jimmy García. Tenemos un encuentro en el día de hoy con él, que él ha hecho una especie de propuesta de acuerdo interno entre las partes. Y en el caso nuestro, como secretario general, no estamos cerrados a nada. Entendemos que esos compatriotas que están haciendo labor de dirigencia son valiosos. ¿En qué consiste esa propuesta? Bueno, transar las diferencias, establecer una dirección que sea verdaderamente colegiada en el funcionamiento, que es lo que ha aspirado y que ha sido el modelo exitoso. O sea, el éxito del PLD versus los demás partidos políticos ha sido que tiene algo que se llama CP, que todo el mundo... Comité político. El comité político, que es una dirección colegiada, que los respetan, que acatan sus decisiones y que todos ahí se sientan de igual, de compañero a compañero, y toman las decisiones. Pero ¿hay el estado de ánimo para eso? Bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier entendimiento. ¿Nosotros, dice usted, refiriéndose a usted o al resto del Partido Reformista a los institucionales, a los que tenemos la titularidad en función del mandato del 2014? Esa propuesta de Jimmy García incluye quitar las actuales autoridades y consensuar nuevas provisionalmente o sería con las mismas elevar autoridades? Lo que pasa en todo, lo que pasa en la democracia, elevar los niveles de institucionalidad al interior del partido, o sea, que la colegiatura funcione, donde se puedan discutir las posiciones democráticamente, qué es lo que ha pasado, o sea, el deterioro de la democracia se ha ido también a los partidos. Gracias, Ramón Rogelio Genao, muy amable. A ustedes por tenernos. Señoras y señores, nos vemos mañana si Dios lo permite.